Hola, bienvenidos a Somos Bit. Qué alegría que hoy estamos grabando desde la Clínica CardioBit, una de las obras más antiguas y con más experiencia del grupo de la organización BIT, que son las 13 obras conformadas por las obras de la Congregación Mariana. Una de ellas pues es esta clínica que es especialista y líder en todo el tema neurovascular, cardiovascular y pulmonar, porque aquí pues se hizo el primer trasplante de corazón en Colombia. Se han adelantado también muchas especialidades sobre pulmón, sobre infectología también vamos muy bien, y en toda la parte de cardiología también pues hemos sido líderes y pioneros. Y por eso hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante delicada, bastante importante. Se llama endocarditis infecciosa. Suena tan terrible como suena tan terrible como es, pero bueno, vamos a aprender a identificarla, sobre todo, que eso es muy importante, y también pues como a conocer esta enfermedad como tan poco común entre, digamos, no la parte médica, sino pues entre la comunidad. Para eso nos acompañan hoy dos especialistas de nuestra clínica: el doctor Gustavo Roncancio, él es infectólogo, y también el doctor Álvaro Quintero, que es cardiólogo, y está pues también, ellos hacen parte de todo el grupo de trasplantes de la clínica CardioBit. Bienvenidos a Somos Bit. María Paula, muchas gracias por invitarnos. Vamos a hablar entonces de endocarditis infecciosa. Hagamos una definición para que nuestros televidentes entiendan qué es, de qué se trata. Bueno, gracias por la invitación. La endocarditis infecciosa es una enfermedad en la cual algún germen, una bacteria o un protozoo, más comúnmente bacterias, alcanzan la sangre por cualquier vía y posteriormente logran anidarse en el corazón. Esto usualmente pasa cuando hay algún problema dentro del corazón, dentro de las válvulas, o hay algún trombo o algo que sea capaz de alojar esta bacteria, y de esta manera allí la bacteria o el germen en sí puede lograr evadir las defensas y generar lo que se conoce como una vegetación, que es el mismo trombo, pero la bacteria va allí creciendo, allí se le permite el crecimiento y puede generar importantes complicaciones, porque estos trombos infectados pueden desprenderse y hacer fenómenos que llamamos embólicos, además de otra serie de complicaciones dentro del paciente. Como lo mencionabas, es una infección muy delicada, es tal vez de las infecciones o una de las infecciones más complejas de tratar, y por eso es importante un diagnóstico temprano para evitar las potenciales complicaciones o incluso la muerte a la cual puede conducir esta enfermedad, la endocarditis infecciosa. O sea, podríamos decir que es como una infección en el corazón. Uno pensaría que el corazón no se infecta. Sí, en sentido Pero práctico sí. es una infección dentro de la cavidad cardíaca que vino a partir de la sangre, porque la sangre está en contacto con la parte interna del corazón, y de alguna manera la bacteria o el germen involucrado dentro de la endocarditis se pegó dentro del corazón. Y como hace contacto con la sangre y todas las arterias, puede hacer cualquier tipo de complicación en cualquier órgano del cuerpo. Muy bien. Bueno, ¿en qué pacientes es más frecuente? La endocarditis infecciosa, principalmente el principal factor de riesgo es uno ya haber tenido una endocarditis infecciosa antes, ¿cierto? Esos pacientes que la han sufrido, hemos visto casos de recurrencia, a veces cercanos o a veces años después. Pero en la población general, como lo mencionaba el doctor Álvaro, ocurre más en los pacientes que tienen un daño cardíaco previo. Ese paciente que tiene un soplo de niño, que le dijeron que era un soplo inocente, que tranquilo, idealmente debería ser seguido por un cardiólogo, porque existe el riesgo de tener un compromiso. También los pacientes que han sido operados de corazón y les han cambiado las válvulas cardíacas, allí las bacterias se fijan usualmente un poco más. En general se dice que todo paciente que tenga una cardiopatía de base, un daño valvular de base, puede tener más riesgo. Ahora bien, hay otros pacientes que tienen riesgo, como son los usuarios de drogas endovenosas, también algunos pacientes que tienen catéteres de manera persistente. Por ejemplo, los pacientes que están en diálisis con enfermedad renal, no es infrecuente que veamos casos asociados a esto, porque las bacterias colonizan el catéter, y de ahí del catéter es más fácil que estén permanentemente en la sangre y migran hacia el corazón. Y también algunos pacientes con defensas bajas, los que llamamos inmunodeficientes, pueden tener un poco más de riesgo asociado a la presencia de esta infección. Entonces, esos casos
Sí, doctor. Hay un grupo de pacientes que también tiene mayor riesgo y son tecnologías que se usan cada vez más dentro de la cardiología. Son pacientes con marcapasos o con dispositivos cardíacos. Son también un grupo especial de pacientes que tiene mayor riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa en cualquier momento de su vida. Eso también le iba a preguntar. Pero a ver, de pronto como que esos son pacientes que mencionas ya con unas patologías, digamos, previas. Es muy inusual que de la nada, o sea, a un paciente aparentemente sano le aparezca una endocarditis infecciosa. A veces ocurre, pero usualmente siempre hay un factor de riesgo asociado. Tener un dispositivo intracardíaco, una cirugía cardíaca previa o lo que más estamos viendo especialmente en pacientes jóvenes, el paciente tenía un defecto cardíaco de base. Se lo habían diagnosticado, los médicos lo habían visto de niño y le dijeron usted tiene un soplo, pero resulta que no estuvo en seguimiento, nadie le prestó atención. Entonces a ese paciente se le hace algún procedimiento que tiene que ver con aparición de bacterias en sangre. El más frecuente, un procedimiento odontológico. Durante el procedimiento odontológico, y no son todos los procedimientos odontológicos, solo cuando hay invasión directa de la mucosa, como cuando se hace una exodoncia, una endodoncia importante, entonces allí se liberan bacterias a la circulación, entran en la sangre y esas bacterias van y anidan en el sitio en donde el corazón tiene el daño previo. Los llamamos aortas alteradas previamente, válvulas alteradas previamente, ductos arteriosos, y ahí es donde se alojan usualmente esas bacterias y empiezan a presentar la infección. Entonces, el paciente llega y dice, no, yo es que no sufría de nada. ¿Y a usted alguna vez le han dicho algo del corazón? Ah, sí, de niño me dijeron que tenía un soplo. Hay una especialidad de la cardiología que son las cardiopatías congénitas del adulto. Hay expertos, por ejemplo, acá en la clínica CardioVit, que siguen esos pacientes y tratan de evitar justamente que esas cosas pasen. Pero en general podemos decir que entre un 90 y 95% de los pacientes que desarrollan una endocarditis infecciosa tienen un factor predisponente, como lo bien mencionaba el doctor Gustavo. Y algunos otros no tenían diagnóstico de alguna enfermedad y dentro del diagnóstico de la endocarditis se da uno cuenta dentro del grupo de médicos tratantes que realmente sí tenía un problema. Lo que pasa es que hay problemas cardíacos que son asintomáticos aún en la edad adulta, pero que digamos que tienen el potencial para que el paciente desarrolle una endocarditis. Sí, pero sí es muy frecuente lo que dices, ese término de usted tiene un soplo inocente y la gente como es inocente se queda inocente y tranquila y entonces bueno, ya vemos que puede ser que no sea tan inocente con el tiempo. Entonces hay que estarse chequeando, hay que estar viniendo a consultas, hay que estar consultando a tiempo. ¿Cuáles son los síntomas de una endocarditis infecciosa? Bueno, los síntomas usualmente, algunos pueden ser muy ruidosos, como que el paciente tenga fiebre, que tal vez es uno de los más comunes, o el paciente puede, si ya tiene compromiso o daño de alguna válvula dentro del corazón, puede empezar a tener asfixia, lo que llamamos disnea, puede tener palpitaciones o puede empezarse a hinchar. La endocarditis también puede dar manifestaciones si esos trombos infectados que están dentro del corazón se desprenden y presentan lo que llamamos fenómenos embólicos, que pueden ser a cualquier parte del cuerpo, pero es muy usual que puedan presentarse al cerebro y pueden manifestarse como un derrame cerebral, pero también pueden irse al riñón, al vaso o alguna extremidad, generando algún evento que le sugiera a uno una isquemia, como una obstrucción de la arteria, y esta obstrucción se dio por ese coágulo infectado. Y hay otros signos o síntomas tal vez un poco más sutiles, también debidos al mismo compromiso infeccioso, como son, por ejemplo, alteraciones en la orina. El paciente puede empezar a orinar sangre, lo que se llama como hematuria en el concepto médico, o el paciente puede empezar a tener hemorragias pequeñas en las palmas o en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, o incluso en los lechos ungueales. Entonces son muchas manifestaciones que pueden hacer que el médico piense en una endocarditis, pero que el paciente nunca va a considerarla como una endocarditis, ¿sí? Y retomando el inicio, podemos decir que el síntoma cardinal puede ser la fiebre. Como buena infección. Como cualquier otra enfermedad. Pero esta es muy Hemos muy tenido fuerte. casos en donde ya le enseñamos a los pacientes, señor, usted tiene una válvula, usted tiene un marcapasos, usted tiene un dispositivo intracardíaco, si tiene fiebre,
Véngase volado. véngase de una vez, ¿sí? Sí. Porque hay que hacer diagnósticos precoces. Pero también hemos visto muchos casos en donde el paciente lleva 3 o 4 meses haciendo fiebre, le han buscado de todo, le han dado antibióticos, no aparece nada, hasta cuando ya la válvula está dañada y el paciente hace clínica clara de disfunción cardíaca, de falla cardíaca, y ahí es cuando entonces alguien sí piensa, de pronto era una endocarditis. Esos casos desafortunadamente se presentan más tardíamente y tienden a requerir muchas veces manejo quirúrgico o intervenciones agresivas, y a veces son de mal pronóstico. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Tener en cuenta que las enfermedades sistémicas tienen relación con la boca y la boca tiene relación con las enfermedades sistémicas. Lo que pasa en el cuerpo se refleja en la boca y lo que pasa en la boca se refleja en el cuerpo. Este tipo de entidades de orden sistémico, como llamamos a las enfermedades del cuerpo, tienen una estrecha relación con la boca, y las bacterias de la boca en sí tienen una estrecha relación con lo que puede ocurrir en el cuerpo. Específicamente las bacterias que se dan en la encía pasan a través de las microvenitas que hay en la encía al torrente sanguíneo y pueden llegar con relativa facilidad al corazón. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca deben tener muchísimo cuidado a la hora de tener una excelente higiene para poder evitar complicaciones en su condición de base de su insuficiencia cardíaca. Es decir, excelente higiene no es simplemente tener un buen cepillado y tener una buena aseo dental, porque muchas veces pensamos que lo hacemos bien. Para eso necesitamos acudir al odontólogo y verificar que efectivamente nuestra higiene o lo que creemos que estamos haciendo esté bien, ¿correcto? La idea es más o menos, o la sugerencia, la invitación es consultar al odontólogo mínimo 3 veces al año. ¿Por qué? Porque diariamente comemos, diariamente acumulamos placa, diariamente tenemos bacterias en la boca que evidentemente tenemos que eliminar correctamente. Entonces, a veces un pequeño descuido puede marcar una afección a nivel cardíaco por simplemente no consultar al odontólogo o por tener un acúmulo de placas indeseado. Creemos que hacemos bien nuestra higiene, pero solamente una visita odontológica periódica nos puede decir si realmente te estás lavando bien los dientes o de pronto estás descuidando ciertas zonas. Entonces, la invitación es esta, a tener una consulta rigurosa, así nos sintamos bien. Muchas veces hay cosas que no se ven en un examen médico general, pero sí se determinan en un examen odontológico. Muy bien, hoy en Somos Bit estamos aprendiendo sobre endocarditis infecciosa. ¿Qué la causa? Entonces, como se mencionó, bacterias, usualmente en la mayoría de los casos, hay incluso casos que hemos visto de tuberculosis y a veces de hongos, ¿sí? Estos son más agresivos. ¿Dónde tenemos bacterias? Pues todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias, pero ¿dónde tenemos una concentración importante? Usualmente en nuestro tracto gastrointestinal y en la boca. Entonces, cuando se hacen procedimientos en la boca, algunos procedimientos en el tracto gastrointestinal o pacientes que tengan riesgo, volvemos y lo mencionamos, marcapasos, válvulas, compromiso cardíaco previo, hemos tenido pacientes que se raspan y como tal entonces no se hace una curación adecuada, la herida progresa, no se les dan antibióticos y estas bacterias pueden meterse a la sangre y de ahí entonces van y llegan al corazón. Entonces siempre hay una fuente de entrada usual con un daño estructural previo. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la endocarditis infecciosa? Bueno, como cualquier enfermedad, dentro del ejercicio médico-paciente es muy importante los hallazgos clínicos, el buen interrogatorio por parte del médico al paciente y los hallazgos clínicos. Después del buen ejercicio de la historia clínica, tenemos 2 exámenes de suma importancia y validez para el diagnóstico de la endocarditis. El primero es un estudio microbiológico, es decir, es tratar de identificar el germen, la bacteria o el hongo o el protozoo responsable de la infección. Esto lo hacemos tomando muestra de la sangre del paciente, se envía al laboratorio de microbiología para procesar lo que se llama unos hemocultivos. En los hemocultivos, en la mayoría de los casos, logra identificarse el germen responsable de la infección. Luego que sabemos que la bacteria está en la sangre, hacemos otro examen, es un examen llamado ecocardiografía. La ecocardiografía es un ultrasonido del corazón y es en donde el cardiólogo tiene la capacidad de ver si había un problema antes en el corazón de ese paciente que le predispuso al desarrollo de la infección, de la endocarditis, y si tiene algún trombo o alguna masa o lesión que conocemos
técnicamente como vegetación responsable de la endocarditis. Con estos dos exámenes se hace el diagnóstico de una endocarditis infecciosa. Muy bien. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué tenemos en la clínica Cardiovid para ofrecerles de tratamiento a estos pacientes? Yo quisiera hablar una cosita antes y tiene que ver con el uso de antibióticos empírico o automedicado en casos como estos. Nosotros a los pacientes que les ponemos marcapasos, que les ponemos válvulas, les decimos siempre, pilas, esté pendiente, si hay fiebre y no hay una causa muy evidente, señale que usted tiene estos dispositivos o que tiene un daño cardíaco previo para que busquen esta enfermedad. Cuando a veces el paciente no hace esto, sino que se automedica con antibióticos o va a la farmacia y le dan antibióticos, estos antibióticos tienen un problema, no lo van a curar. ¿Sí? Puede que le den un alivio a la fiebre 1 o 2 días, pero no lo van a curar, el daño puede progresar e impide que hagamos un diagnóstico adecuado, porque a veces hasta una sola dosis de amoxicilina puede impedir que sepamos qué bacteria es y de ahí que podamos dar un adecuado tratamiento. Entonces ese es un punto a considerar y que a veces los pacientes, ¿y por qué no me encuentran la bacteria que tengo? Porque usted tomó antibióticos antes y ya no la vamos a encontrar y esa bacteria le sigue haciendo daño porque está metida en su trombo infectado dentro del corazón. Ahí queda pilladito que es automedico. Entonces la idea es que hacemos el diagnóstico y aquí en la cardio pues tenemos un equipo que llamamos equipo endocarditis o grupo endocardio, en donde tratamos de ir el cardiólogo, el infectólogo, el cirujano cardiovascular, a tratar de ver estos pacientes desde el inicio en conjunto, de una manera interdisciplinaria, para tratar de ofrecerles los mejores resultados. Hay algunos pacientes que se benefician solo de manejo médico, es decir, antibióticos. De una vez vale la pena aclarar, los antibióticos mínimo por poquito son 3 semanas, pero muchos pacientes son 6 semanas y algunos a veces hay que darles más tiempo de antibióticos. Otros pacientes requieren algunos procedimientos de intervención como sacar el marcapasos o cambiar una válvula, y otros pacientes que cada vez vemos con más frecuencia, especialmente cuando llegan muy tardíos, cuando llegan con ya el cuadro cardíaco avanzado, hay que llevarlos a cirugía cardiovascular. Algunos son emergentes, vamos y lo miramos y decimos, señor, qué pena, su corazón está teniendo un gran problema, usted tiene un gran riesgo, es mejor que lo operemos de una vez. A otros pacientes se hace en un tiempo determinado y a otros preferimos acabar el antibiótico y después hacerlo. Todo esto es ajustándolo a cada paciente, no hay un manejo único, cada paciente tiene una estrategia única de manejo. Muy bien. Una última recomendación que queramos darle a estos pacientes. Yo creo que uno, vacunarse para el Streptococcus pneumoniae, vacunarse para la influenza. Se ha demostrado que disminuye en algo la posibilidad de infectarse por estos u otros microorganismos. 2, tener en cuenta que si hay los factores de riesgo, daño cardíaco previo, y dispositivo intracardíaco, si tienen un catéter y hay fiebre, consulten tempranamente y lo señalen mucho al médico, y especialmente cuando van al odontólogo tienen que señalarlo. Además, lógicamente, de tener una higiene dental adecuada. Muy bien. Bueno, pues mil gracias y a ustedes también televidentes por acompañarnos. Los esperamos en otro programa. Pueden buscar este y todos los anteriores que hemos hecho de Somos Bit en Facebook y también estamos en YouTube. En otra oportunidad nos veremos. Hasta luego.